Este niño quiso ser futbolista y ver a su madre feliz y orgullosa de él. No alcanzó el primer objetivo, pero sí el segundo. Omar Rocha nació el 29 de mayo de 1961 en Coripata, Nor Yungas. Una enfermedad lo trajo a La Paz y aquí forjó su destino. Estudió y se convirtió en uno de los primeros fisioterapeutas en trabajar en un equipo de fútbol. Después, el mundo del balompié lo llevó por una fascinante aventura de vida. Omar no tuvo una niñez plena porque se vio afectado por una extraña enfermedad. Tenía apenas 4 años cuando casi queda paralizado. Caminaba como si fuera un borrachito, al final dejé de caminar, no podía pararme, estaba sentado y gradualmente fue subiendo el problema de la afección del Guillain-Barré que afecta al sistema nervioso central. Y mi mamá, profesora, tenía el seguro de la Caja Nacional. Allá en Coripata también el médico dijeron que era tuberculosis y otras cosas porque era una patología no conocida en esos años, hace 60 años atrás por lo menos. Entonces no sabían lo que tenía. Entonces mi mamá preocupada, yo era el segundo de los 3 hermanos, me trajo aquí a la Caja Nacional para que me vean por el seguro. Y me contaba mi mamá, ¿no?, que en esa época el pediatra era el doctor Torres Goitia, que llegó a ser ministro de Salud. Me veía en el Hospital Obrero, no sabían lo que tenía. Me sacaban líquido a la columna, cefalorraquídeo para hacer estudios. Y no daban con mi enfermedad. Y ya llegué a perder movilidad hasta la parte superior de la cabeza, podía. Lamentablemente, casi hasta 1 año sin moverme, mi mamá venía a verme, no caminaba. Le decían, bueno, tiene el seguro, no se preocupe. Y mi mamá era profesora allá en los Yungas. Mi mamá Marina, ella dejaba algún suplente, y venía a verme 10 días, tenía que volver a ir, así. Y hasta que por azares de la vida, Dios nunca creo abandona. Llegó un médico del exterior a dar una conferencia al país, lo que me comentaba mi mamá. Y le hablaron de mi caso porque era un caso muy raro. En esas épocas no era frecuente. Y él sugirió, me revisó, me vio unos estudios y demás, y dieron con esta patología del Guillain-Barré, que es una enfermedad viral, pero no saben cómo adquirió esa enfermedad viral, ¿no? Y con un tratamiento que es un poco largo, y gracias a Dios digo a Dios porque mi madre, siendo profesora, también iba a la iglesia en Coripata, ayudaba a unos padres de la iglesia, a los curas, ¿no?, las monjas, que no hablaban muy bien el español. Y le veían sufrir a mi mamá profesora, a veces tenía que bordar, iba a trabajar para reunir dinero, porque tenía que ser un tratamiento y unos medicamentos que llegaban de afuera, del exterior. Que después investigando ya no me enteré después de años de haber estudiado en la universidad, eran las inmunoglobulinas que no se podía tratar y no había en el país y era costoso. Entonces los padres de la iglesia de Coripata pagaban la mitad y mi mamá tenía que financiar la otra mitad. Entonces empecé un tratamiento largo y que me pinchaban y todo eso, y en esa época no había fisioterapia. Entonces, gradualmente me empecé a sentar, a gatear, como si estuviera aprendiendo a caminar, a agarrarme y todo eso. Y gracias a Dios pude volver a caminar. El pequeño Omar se recuperó y halló en el fútbol la mejor distracción.
Sin embargo, un día, cuando él tenía 14 años, su madre decidió migrar a la ciudad de La Paz. El cambio fue drástico para él. Y el día que me vine acá, pucha, sentí un dolor, o no sé, salir del pueblo, no ver una ciudad inmensa. Algunas venía de vacaciones, ¿no? Llegar en la madrugada, porque antes salía en carro, porque no había buses, y llegar a las 4, 5 de la mañana y ver la luz de la ciudad, para mí era una cosa inmensa. Y lloraba y decía, ¿dónde estoy viniendo? ¿Qué voy a hacer? Pero sí, de niño quería jugar fútbol, porque escuchábamos por radio, no éramos hincha de Bolívar, Maestro Garzón, el Municipal, las tapitas coleccionábamos, jugábamos. Y no había otra fuente. La luz en el pueblo se la apagaba a 9 de la noche, el motor ya no había luz. Las redes eran a pilas, me acuerdo, y escuchar el partido cerca del travesaño, nos imaginamos el arco, el estadio, creo que pasaba 10 metros, cerquita pasaba, nos imaginábamos, ¿no? Y el fútbol para nosotros era el fútbol, ¿no? Y yo decía, voy a ser futbolista. Y por mi situación decía, o voy a ser médico. No pudo ser futbolista, pero sí se esforzó en el colegio y en la universidad para manejarse con disciplina en su actividad personal. Gracias a Dios yo vení con esa idea de ser alguien en la vida, de no fallarle a mi mamá por todo lo que había hecho por mí. Yo en el pueblo era la escuela, el mejor alumno de la escuela. Era abanderado, en el colegio era el segundo alumno del colegio, hasta segundo intermedio. Y aquí vino un cambio brusco y estudiaba, una persona sana, sin vicios, el estudio, el colegio, la casa, el deporte. Y en el colegio, en intermedio, fui el segundo alumno del colegio. Cuando salió de colegio, integró la selección de Coripata y ganó un título regional. Sin embargo, un accidente se cruzó entre sus deseos de ser futbolista. Y salimos campeones invictos, monterrieño, acá definimos se jugaba en el Astra, se jugaba en el Bolívar y las finales en el Siles. Entonces alguien me dice, che, ¿por qué no vas a probarte el Chaco? Me fui a probar a Chaco. Me tenía que quedar en Chaco, jugar fútbol profesional. Dios sabe lo que hace, ¿no? Yo estaba estudiando en la universidad, había entrado a la universidad de mi colegio, me postulo a la carrera de medicina, doy mi examen, el examen de ingreso. Había que ir al coliseo o al estadio a dar el examen, no te preparas ni vestibular, nada. Entonces había un cupo limitado y ingreso a la carrera de medicina. En mi primer año me entero de lo que había esta carrera de fisioterapia. Y averiguo que era, pues me cambio por lo que yo había pasado. Entonces, y da la casualidad que me gustaba la profesión en mis primeros años de estudio. Ya en Chaco, a punto de quedarme, sufro un accidente, me atropellaron en la San Francisco. Bueno, no sé, con buena o mala suerte, fractura de tibia, fractura de la base del cráneo. Estuve internado casi como 3 meses en una clínica y prácticamente el fútbol profesional se acabó ya a punto de estar en la vida profesional. Y no sé, si hubiera sido bueno o malo, no sé, si hubiera llegado a una selección, pero por el otro lado de mi profesión pude llegar a la selección. Y terminé los estudios en la universidad, la UNSA, con la ilusión de retribuir todo lo que ha hecho mi mamá. Porque mi papá nos dejó muy pequeños a nosotros hermanos, ¿no? Y era la mamá y papá. Y aquí vivíamos en la ciudad y mi mamá venía una vez al mes. Y a veces alcanzaba y no alcanzaba para comer y había que pasarla. Cuando terminó su carrera universitaria, tropezó con la falta de espacio laboral. Pasó una época de limitaciones. No encontraba trabajo. Y por cosas de la vida nace mi primera hijita. Más aún, otra responsabilidad en la vida.
ya no sabía qué hacer, trabajaba en una inmobiliaria, limpiando, ¿no? Haciendo como mensajero. Y un amigo, por el fútbol, te cuento, hay un trabajo aquí en el Ministerio de Educación, en lo que era CENET, Servicio Nacional de Educación Técnica, que dependían de ahí todos los colegios técnicos, como el Ayacucho Técnico, el Industrial Murillo. Entonces me dice, mira, hay un puesto de portero mensajero. Yo ya siendo profesional, necesitaba trabajar. Y me voy a trabajar. No pasó mucho tiempo y empezaron a surgir propuestas de trabajo. Incluso llegó a tener 2 empleos, uno en un centro de fisioterapia y el otro en medicina nuclear. Empiezo a trabajar, empiezo a aprender el manejo, trabajamos con material reactivo y aprendo, me voy casi un experto en el manejo de situaciones se inyectaba en vena este material reactivo. Es un estudio, se llaman scintillografías, que se llaman para tiroides, para cáncer y todo. Empiezo a aprender y manejar. Y la cosa donde me voy al centro de fisioterapia, empieza a ir Bolívar, Stronger, Always, Litoral, hacen la liga. Entonces empecé a atenderlos en esa época a Chichi Romero, a Jesús Reinaldo, a Sergio Oscar Luna, a Batista, muchos equipos, ¿no? Y bueno, ven que mi desempeño era, me gustaba el fútbol, me gustaba la profesión por lo que había pasado, y me buscaban los equipos, los jugadores que venían al centro para que yo los revise, los valore, los trate en la recuperación, y ahí lo conozco al profesor Jorge Javier. Así empieza su vínculo con el fútbol profesional, ya como fisioterapeuta. Jorge Javier fue técnico de Bolívar y de la selección nacional. Un día, el entrenador argentino le hizo un ofrecimiento. Y me invita a formar parte de la selección boliviana. Inicialmente a Bolívar. Y yo le digo, profe, yo no puedo dejar mis 2 trabajos, tengo mi hijita. A prueba. Le puedo dejar uno y ver si me quedo, porque dejo los 2 trabajos, voy a prueba y no me quedo, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, me dice, no, porque el fútbol es todo el día, que ya él empieza a incursionar creo, con los entrenamientos mañana, doble turno y todas cosas. Bueno, y seguían asistiendo los equipos porque no habían otros centros, digamos, de este nivel y ellos llevan ahí. Y el 89, esto así el 87, él me invita a la selección boliviana para ir a la Copa América de Goiânias, en Brasil. Ya estaban Eligio, Ramiro Castillo y todo eso, playa de jugadores, ¿no? Fontana y todo eso. Y yo le acepto para ir. Gracias, profe, le digo. Muy bien, Omar, me dice, véngase el martes, hay reunión con los dirigentes, ya va a firmar su contrato, ya da el nombre, usted va a trabajar. Y un fin de semana yo jugaba fútbol, en las villas iba a jugar y también me pagaban y con eso llevábamos, ¿no? Me lastimo la rodilla, era un esguince, me pone yeso y voy cojo. Omar me dice, ¿cómo va? No, profe, me van a sacar. No, me dice, usted sabe que esto demora. Así yo no lo puedo tener, la selección no puedo llevarse un contrato. ¿Qué apoyo va a dar? Pucha, yo el dolor de mi alma por dentro lloraba. Más bien me dice, sugiérame a alguien, usted debe conocer, y lo sugiero a un colega que trabaja en Stronger, Jorge Quisbert. Lo llaman a él a la selección del 89 y va a la Copa América Goiânias, Brasil. Bueno, no creo que no nos fue bien, me parece. Vuelve y en 90 me insiste para volver al Bolívar. Y justo yo salgo de vacaciones, coincidencias de la vida. Venga a Bolívar a prueba. Voy a Bolívar y no había el servicio de fisioterapia. Me dice, Omar, a ver, haremos la estructura, dónde puede ser, mira, está el espacio, cubículos que necesitamos, diseñamos. Veo el trabajo que hacía ahí con los jugadores y también colaboraba. Y me quedé en Bolívar. Dejé el trabajo y me quedé en Bolívar.
en abril de 1990. En Bolívar empezó a ejercer su profesión en el mundo del fútbol, pero al principio halló un ambiente especial con los jugadores. Antes de ganarse un espacio reconocido, pasaba el agua y hacía algunos mandados. Fue duro, porque posiblemente, creo, no creo que me equivoque, pero empezamos los primeros en incursionar profesionalmente en el área de la fisioterapia, ¿no? Porque creo que antes la mayor parte eran empíricos, masajistas, ¿no? Entonces empezamos con el profesor Javier Guerra a darle otra tónica al trabajo, ¿no? Y en algún momento tal vez confundían los jugadores en el inicio, ¿no? Che, pásame el agua, pásame esto, pásame aquello, vení, qué tal, o sea, y me costó. Al principio abrí campo, le decía, no hay problema, yo te paso, por favor, pero el fútbol tú sabes cómo es, no, todos creo que se hablan. No, decía, con respeto, no tengo un problema, te llevo las chuteras, las medias, lo que quieras, pero yo hago esto, es mi campo. Ya cuando las lesiones empezaron a venir, empecé a ver el trabajo y me empecé a buscar un lugar en lo que es la profesión deportiva. Y a raíz, después de eso, empezaron a incursionar otros equipos, otras disciplinas deportivas en el área de la fisioterapia deportiva. Es un trabajo duro, hay diferentes equipos para utilizar, ¿no? Ultrasonido, láser, corrientes, pero también una parte manual, que trabajan masajes, movilizaciones, estiramientos, trabajo en campo, en la recuperación física, con algún tipo de ejercicios de la parte recuperatoria para que vuelvan a la competición. Hay lesiones que son de plazo corto, hay lesiones que son de plazo largo. Entonces hemos empezado a incursionar, no ha sido fácil, ha sido duro. Hoy en día en los equipos, en las selecciones hay 3, 4 fisioterapeutas. En la época nuestra estaba Lino, que era el masajista, y en la otra parte ya correspondía hacer la cosa dura, ¿no? Y bueno, pues no nos corríamos del trabajo y gracias a Dios, siempre digo Dios porque Él sabe lo que hace, permitió que creo que sigamos avanzando en la profesión. Ya en la academia, recuerda que uno de sus primeros trabajos fue acelerar la recuperación de Fernando Salinas, quien había sufrido una grave lesión en una de sus rodillas. Entonces dijeron, ya Nano está acabado, hay que traerlo, y lo traen a Sanabria, un jugador de Olimpia, selección paraguaya, joven. Lo trajeron un grandote, buen jugador, pero no se podía adaptar, ¿no? Todavía al medio. Y entra el histórico Nano Salinas contra River. El que estaba acabado hizo 3 golazos, ¿no? Y hemos hecho una amistad grande con Nano, nos abrazamos, porque yo trabajaba con él en su rodilla. Le dice, Nano, sigues vigente, todavía, decía, ¿no? Y le ganamos a River 4-0, 4-1, si no me equivoco. Y el siguiente era con Boca, un partido duro. Nano entró, pero esas, como decía, rodilla, no podía aguantar partidos seguidos, ¿no? Por la lesión, porque no quedó estable la rodilla. Y entra Sanabria. Y hace 2 golazos Sanabria. Miras, Sanabria hace 2 golazos y ganamos a Boca 2-0 o 2-1, me parece igual, ¿no? Y momentos de alegría, de felicidad, con la hinchada bolivarista a festejar, ¿no? Y empezaron ahí los grandes jugadores en Bolívar de selección, la calidad de los jugadores que había. Coqui, Urruti, Zurdo, Nano, Pichicho, Vladi, estaba, ¿cómo se llama el Cochabamba? Chino Arias, ahí llegó Óscar Villegas, jovencito, ¿no? Y bueno, ha sido una época para mí tal vez dorada. Soy privilegiado, yo digo en los momentos, de haber atendido a 3 generaciones de futbolistas. Por eso soy un agradecido del fútbol, y un gran agradecimiento al profe Jorge Javier Guerra, a quien lo llevo presente, y cuando lo han distinguido acá en Bolívar hace unos años atrás, yo ya no estaba en el club, lo fui a saludar,
Y él me reconoció y dejó hasta de la entrevista por saludarme, ¿no? Dijo, él trabaja conmigo, es Omar, nos abrazamos. Y gracias a él he podido recorrer esto del fútbol, porque si no hubiera sido la invitación que me hizo Emiliano Bolívar, no sé qué, tal vez hubiera incursionado en fútbol, hubiera en otro campo, con la profesión, pero es el que me llevó a esto y soy muy agradecido porque creo que he tenido ese privilegio de, como te decía, de atender a unas 3 generaciones de futbolistas y creo vivir la época más dorada del fútbol boliviano, ¿no? Omar vivió una época de alegrías en el fútbol con Bolívar. Y ponga atención a este dato. Antes de la final de la Copa Sudamericana de 2004, el equipo no había cobrado 6 meses de sueldo. Lógicamente el primero, el 91, que con Bolívar campeón con semejantes jugadores, ¿no? Después vinieron otros. Luego la del 2004, ¿no? Llegamos a una final con Boca Junior, de haber pasado fase. Y una final, creo que de un equipo grande con Sandy, Sánchez, que eran los baluartes de ese equipo, ¿no? Machado, Botero ya se había ido, Pavagatti, Persicol, Kelito, Danner, jóvenes que habían incursionado, Chorazo, Rubén Tufiño, Limber Pizarro, el Bomba Gutiérrez, Pedrito Guiberguis, Sucha Suárez, pucha, no sé si me olvido de alguien, pero era una familia, aparte de un equipo de fútbol. En ese momento no las pasábamos bien, económicamente el club no cumplía, y resulta que llegamos a ese final con Boca casi con 6 meses de sueldos que no pagaban. Y todos decían, vamos adelante por nosotros, por la gloria, por nosotros que somos una familia, vamos, seguiremos. Y todos nos ayudábamos ahí. A alguien le faltaba algo, alguien que tenía, toma, 100 pesos, 50 pesos o más, no tengo para esto, toma, ¿no? Y así se construye esa familia que yo creo que si hubiera respetado la programación, creo que éramos campeones. Porque inicialmente se jugaba en Argentina, en Buenos Aires, y la vuelta era en La Paz. ¿Cómo llegó a la selección nacional? Javier Escargot habló con él para conocerlo y después incorporarlo en su proyecto. Fue antes de las eliminatorias del 93. Nos llaman a una entrevista en Obrajes, le dieron una casa donde vivía, y hablarnos del fútbol, la lesión, en el área que nos corresponde, y seguramente me hizo otras entrevistas, y en función a eso decide que el doctor Saiduni, que en paz descanse, y a mi persona nos eligen como miembros de la parte médica. Una alegría grandísima. Omar tiene un recuerdo especial del Centro de Alto Rendimiento de Barcelona. Se encontró en su área de trabajo con un centro médico gigante que atendía a atletas de élite. Llego a la puerta de lo que es el área de fisioterapia y me daba miedo entrar. Decía, entro y miraba de afuera, pucha, deben ser capaces, yo no debo saber nada. A comparación, ¿no? Imagínate de Coripata a un centro de rendimiento, Europa. Y no entro el primer día. El segundo día voy, a curiosidad, todavía no tenía lesionados, nada, ¿no? Entro a ver de afuera y no me animo a entrar. Ya, tercera vez que voy, ya tenía un jugador ya con alguna lesión, con la sobrecarga, y tuve que entrar, sí o sí. Y bueno, me presenté, de buzo, conocí a muchos colegas, y un colega que todavía sigue trabajando en Barcelona,
Emily Ricard, ¿no? Que se acercó a hablar conmigo, los demás digo, pues una amistad muy cercana. Y no, tranquilo, no pasa nada. Le empezó a mostrar, evidentemente, en tecnología, en lo que teníamos, había cosas que no conocíamos, el manejo, digamos, ¿no? Habían equipos con el mismo nombre, láser, ultrasonido, pero era otra. Y empecé a empaparme de eso con este amigo que alguna cosa me gritaba. Pero se sorprendieron mucho porque cuando empezamos a hablar y a ver lesiones, yo hablaba de anatomía, ¿no? Aquí en su momento hemos tenido la suerte de trabajar en la UNSA, anatomía con cadáveres, ¿no? Personas que habían muerto, hacer disección, limpiar desde la piel, separar músculo, tendón, arterias, venas, ¿no? Se sorprendía cuando empezamos a hablar de anatomía y cosas así, ¿no? Y habían dentro de la misma de estos colegas de fisioterapia, habían muchos que manejaban, por decir, tobillo, otros manejaban rodilla, o miembro superior, de cada un área específica. Y me decían, ¿vos haces todo? Sí, hago todo. Desde los pasajes hasta hacer esto, y diagnosticar, evaluar. Me sorprendía mucho. El Mundial 94 ocupa un lugar especial en sus recuerdos y se emociona cuando vuelven a su memoria los partidos que él jugaba en su pueblo cuando era un niño. Creo que, no creo, sino un mundial es lo máximo del fútbol. Y el ingreso ha sido impresionante. Ver el Soldier Field, tanta bandera boliviana en el trayecto y en el mismo estadio. Y cuando el himno nacional, creo que se escuchaba como en el estadio Hernando Siles, como cantaba la gente. Era impresionante, realmente. Lamentablemente, perdimos, creo que no deberíamos perder, por todo cómo había jugado Bolivia. Hay unas imágenes donde realmente en un momento le dieron un toque, un baile en algún momento de Alemania. Creo que se había VAR. Creo que ese gol en relativa posición adelantada. En medio tiempo no nos dimos cuenta, estábamos atendiendo por la calor, un poco mojaron la cancha y algunos jugadores resbalaban, Truco justo resbaló, ¿no? Humedecieron la cancha, la expulsión de Marco, pero creo que si estaba Marco en todas condiciones y si no me pasaba ese accidente, creo que podíamos haber empatado, incluso tener la posibilidad de tener otro resultado. Pero creo que es histórico para el fútbol boliviano, es histórico para nosotros, especialmente para mí. Y viajo en el tiempo, ¿no? De una canchita al Soldier Field, con todo lo que es un mundial, realmente soy un privilegiado de haber vivido esos momentos, ¿no? Rocha ya no trabaja en el fútbol, pero en su profesión atiende a pacientes en un centro médico que está ubicado en el Prado Paceño. Y estamos, gracias a Dios, con la profesión, ya dedicado solamente al consultorio, al gabinete. Tengo yo en el Prado, en el edificio Cosmos, al lado del hotel Ex-Hotel, al lado del hotel Copacabana, al frente el Ex-Hotel Plaza, donde concentrábamos también antes. En el 6º piso atiendo de lunes a viernes. Tengo algún personal que trabaja conmigo, vienen deportistas de todas las disciplinas, marchistas, atletas de fondo, de futsal, de fútbol, de básquet, de tenis, gente que hace fútbol o deporte en fin de semana. Y ahí vamos trabajando. Estábamos una época en la docencia, dando clases en la universidad. Por unos 10 años dejamos las clases
hemos estado dando clases en algunas universidades, estaba dando clases en un instituto de entrenadores de fútbol por 8 años, 9 años dejé también la docencia. Estuve dando clases en el CIEF, el Centro de Investigaciones de Fútbol de la Federación, por unos 3 años dejé. Ahora exclusivamente me dedico a mi consultorio, mi trabajo particular. Estoy de lunes a viernes, de 9 a 12, de 3 a 6 y media, brindando nuestra capacidad, nuestros conocimientos en favor de los deportistas, que requieren mucho. Incluso la situación económica no es la más adecuada. Ojalá Dios quiera que mejoren las cosas, y nos ponemos a disposición de muchos de ellos y entendemos los momentos que atraviesan, y vienen futbolistas extra por ahí, ¿no? Por las situaciones que tenía con Bolívar y demás, los han ido alejando y todo, pero siempre llaman para consultar, para preguntarnos a veces por teléfono qué hago, qué no hago, a veces algunos equipos de afuera, del interior, pero siempre estamos con los brazos abiertos para tratar, atender a los deportistas que requieran de nuestros servicios, con nuestra capacidad, con nuestro conocimiento, como dicen, con calidad y calidez. Omar ya pasó la barrera de los 60 años y a estas alturas a ratos hace una evaluación del camino que transitó en la vida. Creo que me siento realizado. Me siento realizado como persona, como profesional. En el deporte hasta ahora creo que soy el único mundialista en mi área profesional. He tenido el privilegio de salir muchas veces campeón con Bolívar, llegar a una final, llegar a una semifinal con Bolívar, llegar a un mundial, ser subcampeón de la Copa América del 97. Profesionalmente creo que como profesional en la docencia forman muchos colegas que veo trabajar en algunos equipos de fútbol, que veo en otras áreas, y realizado porque veo a mis hijos, tengo 4 hijos, mis hijos profesionales. Creo que como padre, como profesional, he cumplido. Todavía puedo dar un poco más. Creo que nos quedan unos años más y vamos a seguir aportando hasta que Dios nos diga ahí, pero sí lo hacemos siempre con ese cariño, con esa capacidad, con esa vocación de ayudar al prójimo, de mejorar su capacidad funcional.